El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas. A propósito del Día del Padre, quiero felicitar a mi padre espiritual, el pastor Puerta, por ser un padre preocupado, amoroso, servicial y sobre todo un ejemplo de padre de familia, de padre espiritual y de padre en todo lo que respecta a dar testimonio de seguir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hoy felicitaciones a todos los padres en su día. Vamos a hablar el tema, lo que significa ser padre. Vamos a la lectura de la palabra y luego venimos desarrollando este tema tan importante como lo es el significado de ser padre. Que Dios les bendiga. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor hoy, esta hermosa enseñanza, y aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los padres en su día, a nuestro pastor, el doctor Jaime Vance Puerta, y al padre de mis hijos, mi querido esposo, que Dios le bendiga. Vamos a leer en el libro de Jeremías. Libros de Jeremías, en el capítulo 35. Usted ubíquese allí en su Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 35, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas, copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viña, ni la retrenderéis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni vuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro Padre. Padre Dios de la gloria, te damos gracias, Señor amado, porque nos has permitido leer tu palabra. Te pedimos que traigas el discernimiento en este día y que podamos aprender. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina por esa extraordinaria lectura de la palabra. Hoy nos ocupa el tema, lo que significa ser padre. Texto para memorizar, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Puede repetir conmigo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios hace un reclamo importante. Los hijos de Israel tenían a Dios como padre,
pero no lo honraban como padre. Cada vez que ellos tenían una necesidad, se acordaban que Dios era su padre, pero no le daban la honra de padre. Dejaban de congregarse, dejaban de orar, dejaban de buscar a Dios y se iban a sus placeres carnales, olvidándose de Dios. Pero cuando tenían una necesidad, entonces acudían. Si nosotros tenemos un Padre Celestial que nos puede ayudar, que nos puede bendecir, que nos puede sacar de esta situación, entonces Dios dijo, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? El Hijo honra al Padre. Entonces Dios reclama, si yo soy vuestro Padre, ustedes tienen el deber de honrarme. ¿Por qué no me honran? ¿Por qué en vez de honrarme, ustedes procuran mi deshonra? ¿Y cómo se deshonra a Dios? Andando en todo lo contrario a lo que Dios establece. Cuando tú deshonras a tu padre, cuando tú caminas en el camino contrario al que tu padre está caminando. Si tu padre está caminando en el camino del bien, tú lo honras buscando el camino del bien. Si tu padre está en el camino del mal, tú lo honras buscando que tu padre entre en el camino del bien para que sea salvo. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre no es necesariamente uno que trae hijos al mundo, como tampoco se le puede llamar madre a todo el sentido de la palabra a una mujer que concibe y da luz. Porque hay madres que conciben y dan a luz un hijo y luego lo botan. Madre es aquella que se preocupa por sus hijos, igual el padre. El padre tiene el deber de guiar a sus hijos al temor de Dios. Enseñar a sus hijos, oíd, hijos míos, que el temor de Dios os enseñaré. Ser padre te envuelve en una gran responsabilidad de guiar a tu prole, a tus hijos, a tus hijas, a ser ciudadanos de bien. Y no solamente enseñándoles la palabra, sino viviendo tú, dando tu ejemplo de seguir las pisadas del bendito carpintero de Galilea, de seguir las pisadas del Señor Jesucristo, de predicar su palabra, no solamente hablándola, sino viviéndola. Padre es aquel que da ejemplo de rectitud. Yo siempre hablo de mi padre espiritual, el pastor Puerta. Si Cristo hablaba de Dios, que era su padre, que lo engendró, yo hablo de mi padre espiritual, que siempre está hablándome de la palabra, siempre me tiene un consejo de la palabra, siempre levantando al Señor Jesucristo y predicando su santo evangelio incansablemente. Si mi padre espiritual da ejemplo de predicar la palabra de Dios, yo también doy ejemplo de predicar la palabra de Dios incansablemente. Hay unas características en este día que te quiero hablar de lo que significa ser un padre de familia. Número 1, la Biblia dice que el padre de familia no es aquel el que descuida a sus hijos en la perversidad. El padre de familia es aquel que guía a sus hijos hacia la rectitud de la palabra de Dios. Pablo era el padre espiritual de Tito, de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, te dice, porque si alguno no provee para los suyos, se lo dice un padre a un hijo espiritual, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es el consejo de un padre espiritual hacia su hijo
espiritual. Si alguno no provee para lo suyo, es peor que un incrédulo. Hermano mío, varón de Dios, usted tiene la responsabilidad de proveer el alimento, el vestido, el calzado de sus hijos. Dar ejemplo, educándolos, enseñándoles la palabra y proveyendo para el hogar. Número 2, no se debe descuidar el seno familiar para ir a ganar a otros para Cristo. Nuestra familia, nuestros hijos y nuestras hijas deben ser primicia para Dios. Conozco mucha gente que arde en su corazón por predicar el evangelio, pero sus hijos están perdidos porque no hay quien les hable del Señor. ¿Quién mejor que tú, como padre, como responsable del seno del hogar, de hablarle a tus hijos de Cristo Jesús? Tú le darás cuenta al Señor de que tus hijos conozcan la salvación de su alma. Tú le darás cuenta al Señor por la primicia que Dios te ha dado. Dios te ha dado hijos e hijas para que tú los levantes en el temor de Dios, que sean hombres y mujeres de bien. Algunos quizás se te descarriarán en el camino, pero la Biblia dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. He escuchado de gente decir: ahorita a mis 40 años, dicen algunos, quiero aceptar a Cristo como Salvador, porque mi padre, cuando yo era un niño, me hablaba del Señor. Mi padre se fue a la patria celestial, pero dejó sembrada en mí la semilla del Evangelio. Dejó sembrada en mí el testimonio de la palabra del Señor. Aunque tu padre esté en la presencia de Dios, te dio el ejemplo de seguir a Cristo como tu Salvador. ¡Qué extraordinario! Miren lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grande cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido el Señor misericordia de ti. Cuando Cristo entra a la región de Gadara, había un endemoniado gadareno. Los demonios lo tenían turbado. Comía en los cementerios carne humana, carne de gente, de cadáveres. Los demonios hacían que ese pobre criatura, que ese pobre ser anduviera en los cementerios deambulando. Pero cuando Cristo pisó tierra gadarena, los demonios entendieron que en tierra gadarena había llegado la luz del mundo. Salieron corriendo al encuentro de Jesús y Jesús echó fuera a los demonios. Una legión de demonios que atormentaba a ese hombre. Cuando ese hombre volvió en sí, le dijo: Señor, quiero ir contigo y contar mi testimonio de lo que tú has hecho sacándome los demonios. Y el Señor le dijo: hey, un momento, no te permito que vengas conmigo porque no es el momento. Quiero que le testifiques a tu familia. Quiero que tu familia sea la primera en conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo te tenían los demonios? Ellos lo sabían. Pero hoy que Dios te ha libertado, quiero que tu familia sea primicia. Quiero que te conviertas en el padre espiritual de toda tu familia. Y cuando Cristo fue a esa región, quien lo recibió fue una multitud de gente, familiares del endemoniado gadareno. Porque él, con su testimonio, se convirtió en el padre espiritual de toda esa región. De manera que cuando Cristo llegó a predicarle, ya ellos sabían quién era Cristo. Cuando un padre de familia le enseña a sus hijos: ustedes son mi primicia para el Señor. Me convertiré en un ganador de almas, pero las primeras almas que tengo que llevar a los pies de Cristo
son ustedes, mis hijos. En las Sagradas Escrituras encontramos un error que continuamente, un descuido que muchos padres tienen con sus hijos y con su familia. Lucas capítulo 2, versículo 43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Cuántos padres no hacen el papel de María y de José? Descuidaron al Señor Jesucristo. Descuidaron al niño. ¿Cuántos padres no hay descuidando a su familia? Le doy un consejo, amado padre. Esté pendiente de sus hijos. Tenga cuidado que el demonio está a un clic de sus hijos. Con un clic, sus hijos pueden estar enredados en las redes, en la pornografía, en el pecado, en las páginas de TikTok, entregados en las redes sociales, enredados. Tenga cuidado que un niño no necesita un celular. Un niño necesita que le hablen de Cristo y de su amor por Él. Usted como padre tiene una responsabilidad de instruir a sus hijos y a sus hijas en el temor de Dios. Proverbios 20:11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. ¿Quién es el responsable de que el muchacho, su conducta sea limpia y recta? Nosotros los padres. Es necesario que su conducta como padre sea limpia y recta. Sus hijos le seguirán. Alguien contó la historia de un padre que le compró a su hijo un carrito de juguete. Él se montó en su carro grande y el niño en el carrito de juguete. Y le dijo: sígueme y ten cuidado con la luz roja o con la luz verde. La luz roja significa párese. La luz verde significa continúe. El niño le respondió: papá, tenga cuidado usted, porque yo voy siguiendo sus pisadas. Si usted se detiene, yo me detendré. Si usted sigue adelante, yo seguiré adelante. Mire la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Alguien cantó una canción especial que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Y yo quiero ser un buen ejemplo para mis hijos y que sus ojitos puedan ver. Ayúdame, Señor, a enseñarle todo lo bueno que hay en ti. Que mis hijos conozcan que tú eres el Salvador del mundo. Que mis hijos conozcan que todo lo que ellos tienen, su vida, su salud, tú nos las provees. Qué responsabilidad tan grande nos coloca Dios. Es un privilegio ser padres. Es el privilegio más grande que Dios le da a un ser humano en esta tierra. Sentir la necesidad de amar a ese ser que ha salido de ti. Tiene usted la responsabilidad como padre de instruir a sus hijos en el respeto de las leyes. Éxodo capítulo 18, versículo 20 dice: y enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿A quién le da Dios esa orden? A nosotros los padres, a que les enseñemos a nuestros hijos las ordenanzas de Dios y que le mostremos el camino por donde deben andar. Tomar a nuestro hijo de la mano y decir: sigue conmigo. Vamos rumbo a predicar la palabra del Señor. Alguien me contó la historia de un padre que tenía la costumbre de salir a evangelizar con su hijo. Un día era época de invierno como este mes. Y el padre dijo: la tarde está como lluviosa, hijo mío, yo no quiero salir a predicar. Y el niño le dijo: papá, llegó la hora, salgamos a predicar. Y él dijo: no, hijo,
tengo frío, parece que va a llover. Anda tú y lleva el tratado. El niño fue con alegría y llevó el tratado y tocó la puerta. Insistentemente tocó la puerta de una anciana y salió. Él le entregó el tratado y le dijo: señora, mi Padre Celestial le manda decir que le ama mucho. Me dijo que le entregara este tratadito y le dijera que la ama mucho. Aquella anciana cayó de rodillas llorando y le dijo: hijo, quiero que entregues mi alma y mi corazón a ese Dios que te mandó. Yo me sentía triste, sola, bajo una terrible depresión. Justamente cuando estaba poniendo la soga en mi cuello para ahorcarme, tocaste a mi puerta insistentemente para hablarme de que Dios me ama. Nadie me lo había dicho. Cuando el niño regresó y le contó a su padre el testimonio, uy, qué avergonzado se sintió aquel padre. Le dijo: hijo mío, qué testimonio me has contado. ¿Cuántas almas más nos hubiésemos ganado si yo te hubiese acompañado? Perdóname, hijo. Sin embargo, el niño le dijo: papá, no tengo nada que perdonarte. Tú me enseñaste a predicar. Tú me enseñaste el amor por las almas. Y hoy me he ganado esta alma para Cristo. Gracias, papá. Qué lección para nosotros los padres de enseñar e instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, en el mandamiento de la palabra, en el cumplimiento de las leyes. Que nuestros hijos, cuando lleguen a viejos, digan: papá me enseñó a trabajar, papá me enseñó la palabra, papá me enseñó a ser un hombre de bien. Y hoy me toca enseñarle a mis hijos, y mis hijos a mis nietos, y mis nietos a mis bisnietos, la palabra del eterno Salvador. Instruye a tus hijos conforme a la palabra. Instrúyelos. Enséñalos a mantener una conducta recta. El respeto hacia las leyes. Enseña a tus hijos a tener un carácter servicial, a ser servidores, a que entiendan que en esta vida, lo que Cristo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Qué importante que cuando alguien llegue a nuestra casa, nuestros hijos, en vez de faltarle el respeto, le digan: ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a quitarle los zapatos, vengo a ayudarle. Mi padre me enseñó a ser un servidor y hasta el día de hoy, ya llegando a mis 60 años, a mi tercera edad, todavía sigo predicando la palabra del Señor y sigo sirviendo, porque el Señor dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Enseña a tus hijos a ser servicial, a hacerle un favor, a que un viejito, un anciano o una anciana esté cruzando una calle, que tu hijo lo tome de la mano, que le dé la palabra de Dios, que enseñe, que haga un mandado. Enséñalo a ser leal y correcto. Enséñalo a orar, a buscar la palabra del Señor. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué impresionante, qué conmovible esa palabra. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Esa es la esencia del Evangelio. Que tú le enseñes a tus hijos a servir la palabra del Señor, a servir en la iglesia, a ser músicos, a tocar los instrumentos de Dios, a santificarse, a diezmar, a ofrendar. Enseña a tus hijos a diezmar. Enseñas a tus hijos a dar ofrenda. A que tus hijos sean ofrendadores.
Que tus hijos sean los primeros en este mes de la ofrenda misionera. Que tus hijos sean los primeros en dar la ofrenda misionera, para que a través de la ofrenda misionera miles y miles de almas sean salvos. Un pintor experimenta satisfacción que no se puede escribir al terminar uno de sus cuadros. Un escultor experimenta lo mismo cuando termina una de sus esculturas. Un compositor siente algo similar cuando reposa con calma las notas que ha escrito en el pentagrama. Un jardinero encuentra mucha satisfacción cuando ve sana y lozana la planta que ha estado cultivando. Sin embargo, todo esto no se puede comparar con la satisfacción que experimenta un padre cuando ve su hijo o su hija predicando la palabra del Señor, sirviéndole a Dios. He visto a mi pastor llorar cuando sus hijos le sirven al Señor. Cuando uno de sus hijos es el director de la gran televisora Luz TV Internacional. Cuando uno de sus hijos es el jefe de operaciones de toda la obra Luz del Mundo. Cuando sus hijos le sirven al Señor con todo el alma y con todo el corazón. Usted que es pastor, usted que es obrero, usted que es una sierva del Señor, la mayor satisfacción que un padre siente es cuando ve que todos sus hijos le sirven al Señor. Uno puede decir, Señor, puedes llevarme en paz a la patria celestial. Puedo irme en paz, como dijo el apóstol. No tengo yo más gozo que este, que ver que mis hijos anden en la verdad. Hoy es el día de abrazarte como padre. Y tu hijo, que abraces a tu padre y le digas, papá, es el día de honrar al Padre eterno. Ven conmigo, lleva de la mano derecha el corazón y repite conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial, te acepto como mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Gracias por ese ejemplo tan grande de tanto amor, de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Permíteme ser un padre ejemplar para mis hijos y para mis hijas, para mi próxima generación. Hoy, Señor, me convierto en tu Hijo y te prometo predicar tu palabra al mundo entero. Hoy, cuando los ángeles lleguen a buscar mi arma para llevarme a la patria celestial, sé que me encontraré contigo, Señor, cara a cara y te daré cuenta de haber sido un padre ejemplar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de orar por los enfermos. En este momento, usted colóquese la mano donde tiene el dolor, donde tiene la parte afectada y crea solamente que Dios hará un milagro. Padre Dios de la gloria, en esta hora me uno a mis hermanos que están allí escuchando, viendo, Dios mío, y unidos en oración por todas las personas que están quebrantadas de salud. Esas personas que están padeciendo alguna enfermedad, todo demonio de asma, todo demonio de gripe, virus que anden en los aires, ahora le ordenamos que retrocedan por el poder de la sangre de Jesús. Satanás, tú estás vencido. Te ordenamos que desaparezcas de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Todas enfermedades diabólicas, llámese como se llame su nombre, ahora les ordenamos que retrocedan y que estas personas queden libres por la palabra. Fuera, 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 Satanás. No tienes arte ni parte en esos cuerpos. Declaramos ahora que Dios está pasando su mano sobre su vida ahora y usted va a quedar libre por la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente cree, que para el que cree todo le es posible. Y te recordamos compartir esta hermosa escuela dominical desde este momento hasta el día sábado. Todos los días habla de la palabra de Dios, compártelo con tu familia y que Dios te bendiga.
El evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.